Muy bien, ya estamos en vivo y en directo. Muy bien. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos en nuestro evento de indicadores inmobiliarios de marzo 2020 a marzo 2021. El propósito de este evento es compartir con ustedes datos y estadística de valor en base al último año desde que inició la cuarentena en nuestro país. Mi nombre es Julio Muñiz, yo soy el director regional y COO de Century 21 Perú y participaré en este evento en calidad de expositor y moderador. Quiero agradecer a todas las personas que nos acompañan por Zoom, a nuestros franquiciados y también invitados por estar aquí. Por otro lado, agradecer también a todos nuestros agentes y al público en general que nos está viendo en vivo por Facebook Live. Y finalmente agradecer a nuestro presidente Miguel Lilue, quien dio el primer paso en hacer este evento una realidad. Continúo entonces también presentándoles a dos personas que colaboraron activamente en la data que vamos a mostrar y que me acompañan el día de hoy como expositores. Esto no se hubiera podido dar si no fuera por su participación. Entonces empiezo dándole la bienvenida a Martín Villanueva, líder de consultoría de TINSA Perú. ¿Cómo estás, Martín? Hola Julio, muchas gracias. Buenas tardes con todos. Encantado de estar aquí. Muchas gracias por el espacio y listo para compartir ideas. Buenísimo, buenísimo, Martín. Gracias a ti por estar acompañándonos y es un gusto tenerte. También está con nosotros el economista Michel García. ¿Cómo andas, Michel? ¿Qué tal? Muy bien, Julio, Martín, un gusto verlos, amigos de Century y amigos que nos siguen a través del Facebook. Es un honor realmente participar en estos indicadores económicos que ha tenido nuestro país y su desenvolvimiento en el rubro inmobiliario. ¿No? Va a ser interesante ver el impacto que tiene el sector inmobiliario en el desarrollo del país, porque vamos a hablar mucho sobre esto bastante. Excelente, exactamente, exactamente. Es un gusto nuevamente también tenerte a ti, Michelle y Martín. Muchas gracias por acompañarnos. No quisiera olvidarme pedirles a todos, por favor, los que nos están viendo en Facebook Live, que compartan esta transmisión para poder llegar a la mayor cantidad de personas. Y bueno, entonces empezamos con la presentación. Me permito compartir la presentación en este momento. Ahí vamos, con indicadores inmobiliarios marzo 2020 a marzo 2021. Empezamos entonces. Martín, te doy la palabra para que lideres un poco esta parte de la presentación. Muchas gracias, Julio. Bueno, lo que estamos viendo aquí es principalmente cómo está compuesta la oferta de vivienda primaria en Lima Metropolitana y Callao, agrupados por las diferentes limas, como se les conoce. Aquí destaco un poco la composición del tipo de propiedades que se ofrecen en venta. Eh, por ejemplo, vemos de que en términos generales, el 99% de las viviendas primarias son departamentos, mientras que solo el 1% son casas. Estas casas se pueden encontrar principalmente en en lo que se le conoce como Lima Top, en los balnearios de Playas del Sur y en Lima Norte, en los distritos de Caraballo, La Molina, en Lima Top o a lo largo de todas las playas del sur. Pero principalmente la oferta está compuesta por departamentos más que por casas. Asimismo, también para poder hacer un distingo entre lo que es vivienda social y vivienda residencial, tomamos de referencia un valor que es los 360.000 soles. Viviendas que están por encima de este precio las podríamos considerar vivienda residencial y las que están por debajo vivienda social. En este sentido vemos, por ejemplo, de que en Lima Norte el 87% está compuesto por vivienda social, en el Callao representa el 100% la totalidad de la oferta. En Lima Centro, la mitad de la oferta es social y la otra mitad residencial. En Lima Moderna, un cuarto de la vivienda es social. En Lima Top, solo el 10% entra dentro de esta categoría. En Lima Sur, representa el 80% prácticamente. En las playas del sur, solo el 14, aproximadamente 13% y en Lima Este el 80% aproximadamente. Ahora vamos a ver cómo están ubicadas estas agrupaciones distritales en términos de precios promedios. Si me ayudas, Julio, por Por favor. supuesto que sí. Gracias. Aquí vemos, por ejemplo, cómo se posicionan estas agrupaciones distritales respecto al valor promedio y al valor de metro cuadrado promedio.
Vemos así de que los proyectos a la vivienda en Lima Top y Lima Moderna son las que, por ejemplo, tienen el ticket o el valor de metro cuadrado más caro. Sin embargo, las que tienen el precio promedio total más elevado respecto a la media son los proyectos que se encuentran en Lima Top y Playas del Sur. Em, Aquí no sé si Michelle tiene algo Sí, que compartirnos. un primer comentario, Martín y Julio, es claramente observamos, por ejemplo, de que Lima Top, Lima Moderna y Lima Centro, que son los distritos que normalmente tienen el valor por metro cuadrado más altos, curiosamente son la composición de, o sea, está compuesta por la mayor cantidad de limeños, ¿no? El sector A, B y C. Como podemos ver el cuadro, ¿no? Según la Asociación Peruana de Investigación de Mercados. Ahí vemos, por ejemplo, la composición de Lima metropolitana. Estamos considerando solo la zona urbana, no estamos considerando zona rural. Y entonces vemos ahí, por ejemplo, que C, A y B prácticamente suman ahí un 60 y casi un 70%, ¿no? De toda la población. Entonces, eso habla bastante sobre la cantidad y la demanda y justamente eso encarece también el precio por metro cuadrado. Ahora, otro detalle importante también es lo que consideraba Martín, el tema de la vivienda social. Si hablamos nosotros de la periferia, tipo Comas, San Juan de Lurigancho, normalmente este tipo de personas, cuando acceden a una vivienda, tienen opción o bien de un departamento o bien de un terreno parcelado. En cambio, la escasez de terrenos que hay en Lima Top, Lima Moderna y Lima Centro hace que el crecimiento sea vertical y estén obviamente dispuestos a pagar más por el precio por metro cuadrado. Ese es un comentario tal vez que comenta a lo que menciona Martín, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias, Michelle. Quizás nos puedas también comentar un poco sobre la diapositiva que estamos mostrando, que nos compartiste. Sí, bueno, lo que podemos ver en nuestras pantallas es el perfil zonal de cada, o sea, hay un criterio geográfico ahí donde, por ejemplo, vemos lo que está de color verde, Lima Oeste, por ejemplo, con Lima Centro, justamente son las zonas de mayor crecimiento vertical. En realidad, si nosotros nos ponemos a pensar, en nuestro país, si nosotros hablamos del crecimiento inmobiliario peruano, estamos hablando de prácticamente ese 7 y 14% que tiene la mayor cantidad de oferta y ventas en unidades y en millones de soles transados en nuestro país. O sea, es una pequeñez en el Perú en realidad. Y eso nos abre un mundo de oportunidades para provincia, ¿no? Para provincia y también para la periferia. O sea, eso quiere decir que los agentes inmobiliarios podemos expandirnos más todavía en nuestra operación. Y curiosamente, Lima Oeste, el que está casi en el medio, en la parte izquierda, los distritos de mayor crecimiento vertical, pues son Barranco, Jesús María, La Molina, está también Lince, Magdalena, Miraflores, Pueblo Libre, San Borja, San Isidro, San Miguel, Santiago de Surco y Surquillo, son de mayor crecimiento vertical y además se observa que estas personas gastan mucho más en alquiler. O sea, y eso también se refleja en el número de transacciones que tienen los agentes. O sea, normalmente pues hay bastantes transacciones en venta y en alquiler también. Entonces ahí vemos esa tendencia y obviamente es un crecimiento vertical que cada vez más se pronuncia debido a la escasez de terrenos que hay, ¿no? En esta zona. Bueno, y Lima Centro que ahí lo complementa. Lima Centro, por qué lo ponemos aquí? Porque los fenómenos inmobiliarios normalmente funcionan de esta forma. Cuando en una zona el crecimiento vertical no da para más o escasea los terrenos, se traslada a las zonas limítrofes, en este caso, pues, ¿no? Ponemos como ejemplo Miraflores, Surquillo, por ejemplo. Por ahí podríamos mencionar el caso de Magdalena con San Isidro, o La Perla, por ejemplo, con San Miguel, y Lima Centro, vamos a decir, adopta ese tipo de políticas que está pasando en el Lima Oeste en cuanto al mismo nivel de desenvolvimiento en el sector inmobiliario, verticalización, movimiento de alquileres, ¿no? Entonces, como por ejemplo, específicamente la zona de Mariano Cornejo, Pueblo Libre con Cercado de Lima, ¿no? Es una zona altamente atractiva. A pesar que, por ejemplo, esa parte del Cercado de Lima no pertenece a la Lima Oeste, pero tiene un comportamiento muy similar. Correcto, correcto. Buenísimo, buenísimo, Michelle. Continuamos entonces con el comportamiento de la vivienda primaria. Quizás, Martín, nos puedes comentar un poco de esto.
Súper interesante lo que comenta Michelle. Acá lo que estamos viendo es el comportamiento de las ventas en volúmenes generales, cómo se contrajo al 2T 2020, por ejemplo, veníamos con rendimientos por encima de 4.000, 4.500 unidades desplazadas trimestralmente y estas cayeron a 2.600 o 2.700 aproximadamente en el 2T 2020 y desde ahí empezó una sostenida recuperación en las mismas, una vez levantadas todas estas, las restricciones que había impuesto el gobierno en una primera etapa de la pandemia. Si me apoyas con la siguiente lámina, Claro que Julio, sí. aquí estamos, muchas gracias. Aquí estamos viendo, por ejemplo, la misma data, pero ya contrastada con la oferta, ¿no? Estamos viendo la oferta, las unidades vendidas y la absorción, que es lo que representan las ventas respecto de la oferta. En ese sentido, podemos ver de que en términos de rendimientos o absorción, la recuperación ha sido más notoria. No tanto quizás por las ventas o el volumen de ventas per se, sino porque respecto a la oferta, estas están significando una mayor cuota, ya que la oferta está de alguna u otra forma no logrando ingresar o el inventario no se está refrescando tan rápido como se refrescaba antes, ¿no? Considerar aquí de que el universo de proyectos que se contemplan en este estudio incluye también los proyectos que son autoconstrucción, que no necesariamente son de las inmobiliarias grandes que han podido sortear bastante bien toda esta coyuntura económica, política y sanitaria que tenemos, sino que también incluyen a estos proyectos pequeños que en sumatoria también significan o tienen un porcentaje significativo de representatividad. Entonces, Martín, ahí sí te quisiera interrumpir rápidamente solamente para mencionar o aclarar que dentro de lo que estás mencionando, aunque si se ve la diferencia tanto en oferta como en propiedades vendidas, en unidades vendidas del primer trimestre de 2016 hasta el primer trimestre de 2021, es decir, en un año, evidentemente no se ha dado la recuperación o no estamos en el mismo nivel vamos a decir, de desempeño. La línea de absorción sí muestra muy bien cómo sí estamos más cerca en términos de relación entre una y otra, y cómo ese 13.3% sí se acerca muy, muy bien ya a ese 14.6% en el cual nos encontramos 2 años atrás. sí, aquí hay que considerar de que también estamos analizando a Lima en su totalidad. Más adelante vamos a ver esta misma relación en los diferentes segmentos y vamos a ver cómo algunos, digamos, sus rendimientos se han disparado y en otros segmentos, pues, no han tenido un buen desempeño en estos últimos trimestres, ¿no? Hay también variaciones que es importante precisar, pero en líneas generales, bueno, sí, nos venimos Sí, recuperando, no tanto como... Sí. ajá. Y un comentario, Martín, también con respecto a la línea, a ese cuadrito, Julio. Por ejemplo, si bien es cierto, no estamos al mismo nivel del primer trimestre de 2021 con el primer trimestre de 2019, algo muy importante que hay que mencionar es que la tasa de desempleo viene disminuyendo y con lo mismo también está aumentando la tasa de la masa de ingreso salarial formal, porque recuerden que muchas personas para acceder a un crédito hipotecario necesitan ingresos formales. Correcto. Entonces, y eso donde se refleja justamente en el siguiente cuadro, ¿no? Pero además de ello, un momentito, Julio, el anterior, si bien es Progreso. cierto, sí, no volvemos al mismo nivel porque el primer trimestre de 2019, pero sí casi llegamos a un 70-80% de ese nivel. O sea, no estamos tan lejos tampoco. Y eso es un buen indicador de la buena recuperación en forma de B que estamos teniendo en el sector inmobiliario. Sin lugar a dudas. Si quizás nos quieras comentar un poquito de este cuadro, Michelle, en relación a los créditos hipotecarios. Sí, ahí por ejemplo, en este cuadrito observamos los cuadraditos que están perdón, en azul, son los créditos hipotecarios en soles y los cuadraditos que están en celeste, que están para abajo y que por cierto están negativos, están en dólares. Hay dos conclusiones que podemos sacar aquí, que la tasa
de crecimiento de los créditos hipotecarios en soles ha sido positiva comparándolo con el mes anterior, es decir, vamos a suponer, dice octubre del 2020, está comparando octubre del 2019, es decir, la tasa de crecimiento con el mes anterior, estamos considerando anual, ha sido positiva. O sea, si bien es cierto, vemos que ha decaído, pero o sea, lo que estamos tratando de decir es que ese crecimiento ha sido menor, pero no se ha hecho negativo, más bien. Por el contrario, observamos que en los créditos hipotecarios en dólares, vemos que la gente más bien está desechando los dólares por incentivarse más a adquirir créditos hipotecarios en soles. Y eso también se refleja en el índice de dolarización hipotecaria. Nos encontramos actualmente al 10% de índice de dolarización hipotecaria. ¿Qué significa eso? Que por cada 100 soles que se entreguen créditos hipotecarios, 90 son en soles y 10 son en dólares, ¿no? Entonces, y bueno, eso obviamente se debe a la movilidad y a la volatilidad que está teniendo el tipo de cambio, que pues es como una pelotita jugando en una jaulita que no se sabe en qué momento se va a estabilizar, ¿no? Y ahí justamente se refleja eso, ¿no? La gente está rechazando, incluso se ve en negativo. Una leve recuperación, pero igual sigue siendo negativo con el periodo del año anterior. Claro, se reducen las colocaciones en dólares en general frente a los periodos anteriores. Muy bien. Continuamos entonces con cantidad de créditos hipotecarios. Martín, quizás nos puedes comentar un poco. Sí, esto es el complemento precisamente de lo que comenta Michelle y también va en línea con la recuperación de las ventas mostradas en láminas anteriores, ¿no? Aquí vemos una contracción hacia marzo y abril del 2020 en términos de créditos hipotecarios colocados y una recuperación constante en donde sí alcanzamos etapas prepandemia hacia octubre, noviembre y diciembre del año pasado. Hay que considerar de que la mayor cantidad de créditos son colocados por los bancos y por cajas municipales, ¿no? Y en una mucho menor cuantía por otro tipo de financieras y cajas rurales, por ejemplo, ¿no? Esto es súper interesante y perdón que te interrumpa, Michelle, Ajá. ver cómo se ha generado una recuperación importante y constante desde abril de 2020, ¿no? hasta la fecha. Esta gráfica también nos puede llevar a inferir que si los créditos hipotecarios han recuperado, o sea, en volumen, se están colocando más o tantos como etapas prepandemia, pero no lo vemos así reflejado en vivienda primaria, podrían estar siendo destinados a vivienda secundaria. Sin lugar a dudas. Y también esto refleja, Julio y Miguel, perdón, y Martín, el hecho de que, por ejemplo, las tasas de interés están en 5,8% promedio, la tasa de interés de créditos hipotecarios, estamos hablando específicamente del hipotecario. O sea, hemos venido de forma descendente, ¿no? A tener, bueno, si queremos hablar cuál ha sido el desenvolvimiento en un horizonte temporal de más de 15 años de los créditos hipotecarios, tenemos pues el 2008, ha sido 11% y en tiempos de crisis justamente se usa la tasa de interés como un mecanismo para incentivar. ¿No? No es el único, porque no vamos a salir que es el único mecanismo como muchos proponen que hay que llevarlo a cero, pero sí es un mecanismo abaratarlo un poquito más de tal forma que se pueda incentivar el crédito hipotecario al 5%, ¿no? Que es uno de los, seguimos siendo caros en comparación con otros países, pero es un buen incentivo ya en comparación. Es más, es nuestro mínimo histórico. Claro. Sí, es nuestro mínimo histórico, 5,8 es nuestro mínimo histórico. Habíamos llegado a 6, pero ya estamos en el mínimo histórico, que es 5,80 y algo en promedio, ¿no? Interesante, interesante. Martín, contigo Sí. es esto. Aquí estamos viendo igual volúmenes de ventas, pero ya segmentados por agrupaciones distritales, ¿no? Y aquí lo que quiero resaltar es el porcentaje de participación que representa Lima Moderna y Lima Top respecto al resto de Limas, ¿no? Al cierre del 1T 2021, más o menos se cerraron o se desplazaron 1.300 viviendas en Lima Moderna y 921 en Lima Top. Ahora, si analizamos solamente el segundo color, Lima Top, podemos ver de que en líneas generales es la agrupación distrital que menos ha sufrido o menos
impacto ha recibido en términos de ventas, porque vemos que tenía más o menos 908, 959, 958 unidades desplazadas trimestralmente, y ahora de cara al 1T 2021 estamos más o menos con las mismas cifras, incluso, bueno, estamos por ahí con las mismas cifras, ¿no? No ocurriendo lo mismo con otras agrupaciones distritales, sobre todo en Lima Norte, que antes tenía un volumen más alto y ahora se ve en relación pues más contraído, ¿no? Y eso lo vamos a ver también en las láminas posteriores. Claro, Lima Norte ha sido, vamos a decir, se ha reducido bastante en los últimos 2 años. Y Lima Moderna también ha pasado de 1.581 unidades en el 2019, en el 1T, y ha cerrado este 1T 2021 con 1.306, ¿no? También una variación hacia abajo, pero en los últimos trimestres con una tendencia creciente. Eh, Muy bien, continuamos entonces. Ujú. En la lámina anterior podíamos definir o ubicar a Lima Moderna como en el primer puesto en cuanto a unidades vendidas se refiere. Si pasamos a la siguiente, Sí, y vemos un de que comentario, Martín, perdón que te interrumpe, justo también, si podemos poner bueno, si nos acordamos un poquito del cuadrito que habíamos visto de API, de la distribución socioeconómica, vemos que justamente más del 40% de la población en Lima urbana se ubica justo en ese segmento, ¿no? C y B. ¿No? Ahí, por ejemplo, vemos esa tendencia, esa relación directa entre el número de unidades vendidas y la cantidad de la población que existe en ese segmento. Exacto. Gracias, Michelle. Aquí lo que estamos viendo ya es un acumulado de, de poco más de un año, es un año y un trimestre, todo el 2020 y parte del 2021. ¿Cuántos soles se han transado en viviendas en estas agrupaciones distritales? Por lo que en acumulado se puede ver una notoria diferencia entre los rendimientos de Lima Top y Lima Moderno respecto al resto de agrupaciones, en donde en Lima Top se han desplazado o se han transado 3.700 millones de soles en todo el 2020-21 y en Lima Moderno 2.829 millones de soles, respecto de los 587, 268 y 214 millones de soles en estas otras agrupaciones distritales. Martín, un comentario adicional. Lima Top, por la estructura de su capacidad socioeconómica, es uno de los sectores, ha sido uno de los sectores menos golpeado por la crisis, ¿no? Entonces, y eso justamente se refleja en la continuidad que ha tenido en el número de unidades vendidas en el cuadro anterior, porque Exacto. prácticamente no ha sido una caída abrupta como sí lo ha tenido Lima Este, Lima Moderna, Lima Norte, que sí han tenido una caída y una recuperación. En cambio, Lima Tot se ha mantenido casi lineal, ¿no? Un pequeño bajoncito, pero prácticamente lineal. Entonces, y justamente acá se observa en los millones de soles que transa Lima Moderna, o sea, es superior en millones de soles en comparación de unidades más bien a Lima Moderna, y habla también del poder adquisitivo y normalmente en las crisis, pues este segmento tiene el menor golpe económico, ¿no? Entonces, para complementar. Justamente dentro de lo que mencionas, Michelle, es interesante ver el comparativo de dinero transado contra unidades, por lo que venían diciendo y contra el cuadro anterior, cómo Lima Top es la que supera a Lima Moderna en dinero transado, sin embargo, está por debajo en en cantidad de unidades, ¿no? Esto habla también del valor del ticket promedio de las propiedades que se están vendiendo en cada una de estas agrupaciones distritales, ¿no? Muy bien. Continuamos. Bien, aquí estamos volviendo nuevamente a unidades y visualizamos el top 5 de los distritos que tienen mayor rotación, mayores ventas o desplazamiento de viviendas en Lima Metropolitana. Los colores se mantienen. Lo verde corresponde a Lima Moderna, lo naranja a Lima Top, amarillo a Lima Centro, Lima Norte es verde. Entonces vemos que los 5 distritos que más venden son Jesús María, Santiago de Surco, San Miguel, Miraflores y Lins. Y a la derecha vemos ya el universo completo, ¿no? Vemos que también está Magdalena, San Miguel, Pueblo Libre, Barranco. Un Comas que antes de la pandemia se posicionaba en un segundo lugar o dentro de los 3 primeros lugares, ahora está en un sexto o séptimo lugar, pero igual sigue digamos, ocupando
los primeros lugares en cuanto a rotación de vivienda por los proyectos que se vienen desarrollando en esta zona, ¿no? Que si bien eh, están ya de alguna u otra forma agotando su stock, también se incorporan, no en la misma velocidad, pero sí se están incorporando nuevas etapas en esta zona, ¿no? Entonces, esto hace que Comas se mantenga en este top 10, si se quiere, de distritos, pero ya bajó a como estaba antes en el 2000, a inicios del 2020, ¿no? Quisiera agregar justo como complemento, y lamentablemente no tengo el dato para mostrárselo acá, pero que casualmente en viviendas secundarias pasa exactamente lo mismo o muy parecido en términos de distritos con más movimiento, ¿no? Jesús María, Santiago Surco y San Miguel siendo los que mayor volumen de unidades está moviendo dentro de lo que es nuestro sistema Century 21, ¿no? Bueno, Quisiera agregar, Julio, dale, lo claro. siguiente. Hace algunos 20 años atrás, las zonas donde normalmente había el mayor crecimiento en el sector construcción y por ende vertical eran pues la Lima Top, ¿no? Que comprende los distritos de Barranco, Miraflores, San Isidro, los que ya con La Molina, ¿no? Entonces, en Lima hay una escasez de terrenos para la construcción. Prácticamente estamos buscando nosotros viviendas, o sea, digo en la parte creciente, ¿no? En la parte vertical, ¿no? Probablemente a la periferia haya más terrenos. Entonces eso habla, por ejemplo, hacia dónde se dirigen las construcciones cuando hay escasez. Si nosotros vamos a mirar este cuadrito hace algunos 10 años atrás, probablemente encontremos Lima Top arriba. Pero hoy, ¿qué ha pasado? Dentro de ese cuadro vemos que claramente hay 3 distritos de la Lima moderna: Jesús María, San Miguel y Lince. Que no nos sorprenda, por ejemplo, en los siguientes años, por ejemplo, encontrar distritos de Lima Centro aquí, porque una vez que acá los terrenos escaseen, tendremos que mirar otros lugares hacia donde tenga que crecer. Y es lo que normalmente ocurre con las grandes ciudades, se van expandiendo hacia los costados, ¿no? Obviamente, el dicho "el cielo es el límite" es solamente metafórico, se entiende, pero llega una parte en la que ya no se puede crecer. Entonces ahí, por ejemplo, observamos eso, ¿no? Y bueno, Comas lo refleja, el cercado de Lima también, que es una zona solo por poner un ejemplo, Jesús María es un distrito altamente, tiene una muy alta densidad, pero también es un cuadradito. Si miramos el mapa, es exactamente un rectángulo. Pueblo Libre muy parecido, entonces no tiene, sus límites son distritales nada más. En cambio, hay otros distritos que podrían tener cambios de zonificación, como lo que está haciendo San Miguel todavía, que tiene un poquito más de zonificación. Lince, que tiene muchas casonas que están haciendo cambios de zonificación, no solamente comercial a residencial o viceversa, sino también en sus límites de altura. Algo que ya es muy difícil de ver en Miraflores, San Isidro, ¿no? Donde prácticamente ya hemos copado toda o bueno, casi toda, ¿no? Casi toda la proyección en construcción. Excelente, Michelle. Seguimos avanzando. Bien, aquí vemos cómo ha variado el precio promedio en los últimos trimestres, contrariamente a lo que se pensaba durante la pandemia, que los precios iban a bajar. Estos en realidad se han mantenido o han subido un poco. Em, y esto es gracias a precisamente lo que comenta Michelle sobre estas tasas históricas para créditos hipotecarios han sido un factor importante en la decisión de compra de muchas familias o muchas personas, así como también las estrategias comerciales que han optado las diferentes inmobiliarias antes de decidir optar por bajar los precios de sus viviendas, ¿no? En ese sentido, todavía se podría considerar como una oportunidad de ahorro y o inversión, toda vez que se cuente con el capital y los medios, de ir a por viviendas, ¿no? Ir a por viviendas. En Correcto. la, ajá, en la siguiente lámina vemos, por ejemplo, el efecto contrario, que también va a ser objeto de análisis en los trimestres por venir, en los años por venir, ya que históricamente se vienen ofreciendo viviendas cada vez más pequeñas o de espacios más reducidos o mejor utilizados, si se quiere, lo que hace que el valor de metro cuadrado, que lo vamos a ver más adelante, sea más caro, ¿no? Pero ahora, por el tema de la pandemia y estos nuevos cambios en el comportamiento social de la población y de las familias,
podríamos ver posiblemente una variación, ¿no? De repente, por viviendas más espaciosas, ¿no? Podría ser, es para analizar y estudiar. Hay una generación que no nos olvidemos. El sector inmobiliario, lo bueno es que son inmuebles son bienes de largo plazo. No nos olvidemos de los millennials. Dentro de los próximos 10, 15, 20 años, los millennials van a ser una gran masa de potencial público que va a adquirir inmuebles. Entonces, probablemente lo que comenta Martín, lo vamos de pronto a ver una especie vamos a decir, de competencia entre aquellos que piden más inmuebles más espaciosos, que son los actuales, y los millennials que vienen después, que están acostumbrándose a vivir en espacios cada vez más pequeños, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya se están comenzando a hacer edificaciones de viviendas de 38, 45 metros cuadrados, ¿no? Principalmente a las afueras de las universidades, por ejemplo, ¿no? La Católica ya tiene como 2 proyectos de ese tipo, por ejemplo, en las afueras. Entonces, eso también se refleja en que hay una cierta parte de la población que está cambiando sus estilos de vida, ¿no? Su forma, bueno, quizás por lo coyuntural, que es la pandemia, se va a observar dentro de los próximos 2 o 3 años que de pronto crezca la cantidad de inmuebles en cuanto a su metraje, ¿no? Pero creo que a largo plazo, este promedio de esta gran masa de potenciales compradores que van a tener mayor poder adquisitivo dentro de 10 años, estos millennials van a ir en contra de esa corriente también. Así que hay que ver cuál de las dos es más fuerte, ¿no? Para tratar de hacer una proyección ahí en cuanto a la demografía, a la estructura demográfica de la población. Así es. Así como Así es. también en la reestructuración de las áreas comunes, ¿no? Una fórmula diferente, de repente, que Sí, se va a ver en los proyectos inmobiliarios. Este, a ver, pues, Pasamos a la siguiente entonces. bien, aquí, bueno, esto es simplemente el efecto, es la consecuencia de, ¿no? Los precios se mantienen, las áreas son más pequeñas, por lo tanto, el ticket unitario tiende a ser más caro, ¿no? La vivienda se aprecia en el tiempo y continúa haciéndolo, al día de hoy. Buenísimo. Buenísimo. Seguimos con unidades vendidas por periodo entonces. Aquí estamos viendo, a ver, la composición de las ventas según estados de obra. Nosotros manejamos 5 estados de obra. Cierres de terreno son los proyectos que no han iniciado ningún tipo de obra, ni derrumbe, ni nada. Se están vendiendo absolutamente en plano, o sea, una caseta. Las obras preliminares, un proyecto alcanza el estado de obras preliminares cuando se empiezan a hacer las excavaciones, por ejemplo. La obra gruesa es cuando ya se puede ver la estructura en construcción del edificio. Acabados es cuando el proyecto ya no, digamos, solamente le están haciendo falta las puertas, las ventanas y la entrega inmediata cuando ya está listo para ser habitado, ¿no? En ese sentido, la, históricamente las ventas o la oferta en igual medida eh, están, usualmente están o caen más en los proyectos que están en cierre de terreno, es decir, se ofrecen y venden más unidades en cierre de terreno que en entrega inmediata. Sin embargo, vemos de que en los últimos trimestres esta oferta o estas ventas, estos rendimientos, eh, están pasando ya a los otros estados de obra, es decir, los proyectos, se podría inferir aquí que los proyectos están envejeciendo, por Claro. lo que las compras se están dando en otros estados de construcción, en donde se ve una mayor presencia de ventas hechas en entrega inmediata. Ahora, eso que les comento puede ser uno de los factores, como podría ser también el que las familias estén optando por comprar eh, viviendas listas para ser habitadas. Sin embargo, yo me iría más por la primera hipótesis, ¿no? Ujú. Claro, te refieres también acá a que proyectos que estuvieron disponibles en los trimestres anteriores no han ingresado la misma cantidad de proyectos que usualmente ingresarían y por ende, como bien dijiste tú, envejecen en el tiempo y hacen que haya más oferta disponible y más unidades compradas en los otros estados, ¿no? No tanto en los estados típicos que es en el cierre de terreno, que veo que ha bajado desde el primer trimestre de 2019 hasta la fecha, en 2 años, del 29.4% al 22.6%, ¿no? Ah, es correcto, sí. Lo curioso de esto es que si nosotros, bueno, Indecopia tiene mucho que ver en esto porque ellos han metido la mano
en cuanto a las sanciones más fuertes para empresas que no cumplían, ¿no?, los plazos o entregaban otro tipo vamos a decir, de producto cuando ofrecían otro. Entonces, por ejemplo, la gente está bastante acostumbrada ahora a comprar en cierre de terreno, casi, o sea, en etapa de plano, si se puede decirlo de esa forma. Entonces, el riesgo que tiene la población consumidora de proyectos inmobiliarios se ha reducido, ¿no? Si nosotros hablamos por los años 2005, 2000, era muy riesgoso. El típico, no, en planos, prefiero que esté construido para recién ver el producto, ¿no? Ahora las empresas inmobiliarias, constructoras, y como se dice, se han puesto una mano en el pecho y están comenzando pues a ser más eficientes en cuanto a sus plazos de entrega y en cuanto a la entrega de sus productos. Y esto también significa una inversión una ganancia para las familias que compran en planos, ¿no? Porque el bien se aprecia Sí, rápidamente, muy, muy rápidamente. Efectivamente. Hablamos de un 20% de revalorización en un año, 2 años, ¿no? Entonces, es este, importante. Muy bien, continuamos con el comportamiento entonces de la vivienda primaria. Aquí estamos viendo ya lo que les comentaba, ¿no? Acá vemos rendimientos por nivel socioeconómico. La línea naranja sigue mostrando lo que es la absorción, que es la relación entre las ventas y la oferta, ¿no? Entonces vemos cómo en el segmento A, los rendimientos han mejorado, la absorción ha crecido. Pasamos de absorber 12 y 13% a un 19 y 16%. Mientras que en el C, pasamos de absorber 14 y 18% por los rendimientos que tenían estos proyectos de vivienda social a un 12 y 13% respectivamente. Es el nivel socioeconómico B el que se mantiene en relación al año anterior, de alguna u otra forma igual. En volúmenes o en valores absolutos, de manera transversal, los rendimientos pues todavía no son como lo era antes de la pandemia, pero en términos relativos, pues vemos aquí ya cómo ha golpeado diferente, ¿no? La pandemia en los diferentes segmentos. Y a la derecha vemos las ventas, volumen de ventas o la participación de estas en los diferentes segmentos, en donde más de la mitad de la oferta, o de las ventas, mejor dicho, perdón, están dirigidas a un segmento B, y de estas se desprenden el A y el C. El A en un 20% aproximadamente y el C en un 25, 26, 27%. Casi un tercio de las ventas están dirigidas al segmento C. En todo lo que es 2020 y 2021. Claro, ese es el acumulado ya general de los 2 años. Ujú. Muy bien. Me parece que esta ya es la última nuestra. Aquí se muestran las ventas en función a la cantidad de dormitorios. Vemos de que la mayor cantidad de ventas y oferta, perdón, acá estamos viendo oferta, pero igual las ventas guardan la misma relación, están principalmente dirigidas a viviendas de 3 y 2 dormitorios, principalmente 3, con un 47% de participación, y 2 dormitorios, 35,4%. Vemos digamos, la línea de abajo, que es de un solo dormitorio, albergan el 15% de la oferta, más o menos, y esto llevado años atrás, nos ilustraría un crecimiento un poco más visible. Vemos que al 1T 2019 representaban solamente el 13,9%, pero años atrás este segmento, esta categoría de un dormitorio representaba solo el 10%, ¿no? Entonces ha sido una tipología que ha venido ganando terreno a lo largo de los años. Sin embargo, también ahora por temas de carácter de la pandemia, podría verse también afectado, ¿no? Podría variar su Claro, comportamiento. si no consideráramos la pandemia, se podría decir que la tendencia, como lo hemos venido hablando, la tendencia era y es actualmente hacia menos metros cuadrados, por ende, al menos metros cuadrados, la más probabilidad de que haya unidades de un dormitorio, de dos dormitorios. Ahora, considerando lo que ha generado la pandemia, habría que ver qué pasa en los siguientes periodos, ¿no? Ujú. Así es. Muy bien.
Ok, muy bien. Y en esta sección vamos a pasar a las viviendas secundarias. Primero que nada, gracias Martín, igual por toda esta información brindada de parte de TINSA Perú en relación a viviendas primarias. Em, este cuadro muestra el volumen de propiedades cerradas del periodo. Si ustedes pueden ver en el cuadro, esto muestra un periodo de mentira, muestra 2 años completos desde marzo a marzo, de marzo 2019 hasta marzo 2021. Un poco para que vean cuáles son las similitudes en la tendencia y las variaciones visibles, ¿no? Si ustedes se fijan, pueden notar que tanto en agosto 2019, en diciembre 2019, y al mismo tiempo en agosto 2020, en diciembre 2020, son picos, puntos altos en el volumen de ventas en vivienda secundaria. Se repiten ese patrón en ambos años. Sin embargo, en el año 2020, pues el mes de abril, de hecho, desde el mes de febrero empieza la tendencia hacia la caída que se le puede atribuir, por supuesto, que es el inicio de la cuarentena y en relación a la pandemia, ¿no? Ahora, los meses de agosto y diciembre casualmente están muy, muy relacionados con fechas clave en los ingresos de las personas, ¿no? En la mitad del año y el fin de año, que es cuando se reciben gratificaciones e ingresos superiores que permiten que las personas estén más dispuestas a tomar decisiones en relación a vivienda. Michelle, quizás acá tengo creo que un cuadro que nos querías comentar en relación a esto. Sí, bueno, se observa, podemos ver en el apartado donde dice créditos a personas, observamos que la tasa de morosidad de los créditos hipotecarios se ha mantenido prácticamente entre un 2 punto y algo y en un 3,5%, que fue lo máximo a enero a enero del 2021, ¿no? Estos son datos que los extraemos del Banco Central de Reserva del Perú, y eso muestra un desenvolvimiento en cuanto a la recuperación de las personas, ¿no? Muchas personas refinanciaron, reprogramaron sus deudas, y eso se refleja en esta baja tasa de morosidad. Además de ello, se activaron muy rápidamente los servicios inmobiliarios también, Julio, porque mucha gente durante la pandemia, al no contar, digamos, con la facilidad de poder mostrar sus inmuebles, necesitaron los servicios de muchos agentes inmobiliarios. De pronto vas a mostrar un cuadrito por allí, por encima, donde incluso, donde vemos que se concretaron muchas operaciones a través de agentes inmobiliarios también. En síntesis, este cuadro pues lo que nos muestra es la baja tasa de morosidad que existe a nivel nacional en cuanto a los créditos hipotecarios, ¿no? Y eso es muy bueno. Sumado a ello, el PBI del sector construcción también ha venido recuperándose muy bien. Y eso también se refleja obviamente a nivel empresa, ¿no? A nivel micro, digamos, ¿no? Porque recordemos que el análisis de la empresa es, así como tenemos el análisis macro, tenemos el análisis micro. ¿Cómo impacta la economía en general en mi negocio? Y esto ahí vemos la recuperación casi, bueno, no vamos a decir inmediata ni rápida, porque no ha sido, como se dice, flor de un día, pero sí vemos una recuperación lenta y con muy buena proyección. Buenísimo, buenísimo. Continuamos entonces con propiedades cerradas. Sin embargo, con esta aclaratoria de que esto es por división. La diferencia, lo que ustedes ven en un color verde es residencial y naranja es comercial. Ahora, sí, igual vale la pena considerar que dentro de la información que se les está mostrando, la cartera de Century 21 la cartera activa de Century 21 es principalmente residencial, es de 68% residencial y 31%, casi 32% comercial. Sin embargo, lo que estamos mostrando son propiedades cerradas, y ahí puedes ver la diferencia entre la cartera activa y la cartera cerrada, ¿no? El 31% que es comercial de manera activa, se ha podido cerrar el 17% proporcionalmente. Ahora, en el gráfico, la tendencia que ustedes pueden notar es por supuesto, una diferencia entre la cantidad de operaciones residenciales y comerciales, y ahí se puede mostrar fuertemente la caída en el mes de febrero, marzo y abril, y una recuperación continua desde el mes de mayo hasta la fecha del momento, ¿no? Ahora, justamente en relación a lo comercial, había un dato adicional que habíamos agregado, Michelle, que querías mencionar.
Sí, hay que separar nosotros dos cositas importantes en cuanto a los inmuebles comerciales. Existe el inmueble comercial, vamos a decir en términos generales, que son galerías, oficinas, pero también Biswanger, Perú, a través de su división de investigación, hizo justamente una investigación sobre los negocios puerta calle, es decir, estos negocios que están directamente relacionados con un corredor en la calle, fácil acceso al transporte público, personas que no tienen que subir un segundo, tercero, cuarto piso para que accedan a una vivienda, perdón, a un local comercial a comprar un inmueble. Y en esta investigación se llega a la conclusión de que la tasa de vacancia, en comparación del año pasado, llegó a 11%, pero muy rápidamente bajó a 4.5%. ¿Eso qué quiere decir? Que en aquella oportunidad los negocios que quebraron o dejaron esos locales muy rápidamente fueron ocupados por otro tipo de negocios, por otros giros de negocios, tipo farmacias, panaderías, negocios de primera necesidad, que es lo que bastante ha salido en esta pandemia. Negocios tipo restaurantes, delivery, y justamente allí el cuadro nos muestra eso, ¿no? La tasa de vacancia a 2021, entre marzo y abril de 2021, es 4.55%. Pero estamos hablando de los negocios puerta a calle, ¿sí? Es decir, no hay que confundir porque también tenemos una tasa de vacancia convencional de las oficinas que es 24% en promedio, que por cierto, durante la pandemia ese número habrá crecido una barbaridad, casi el doble, quizás al triple, ¿no? Una tasa de vacancia de casi 50%. En cambio, con los negocios puerta a calle ocurre el efecto contrario. Más bien, la tasa de vacancia más bien se ha mantenido dentro del margen normal, ¿no? Dentro del margen meta, que es el 4.55%. Y eso nos trae una reflexión. Si es local comercial que sea puerta calle, muy rápidamente sale, tanto para compra como para alquiler. Importante dato para considerar para nuestros agentes inmobiliarios que manejan negocios comerciales. Una pregunta. También habías, perdón, Martín, sí. Sí, los picos en los volúmenes de cierres en la primera gráfica que nos mostraste se dan coincidentemente en agosto y diciembre. Quizás podría deberse a un tema de gratificaciones. Por nuestro lado, consideramos que sin lugar a dudas tiene que ver también con un incremento en los ingresos de las personas justo en esos meses. Es coincidente que justo en los meses de agosto como diciembre, por no solo 2 años, acá estamos mostrando solo 2 años, pero se comporten de la misma manera, ¿no? Inmediatamente luego de diciembre siempre ocurre un descenso en las actividades inmobiliarias, por lo que significa el fin de año y las actividades de fiestas que se tienen en este país y en general. Pero sí, efectivamente, el mes de agosto y diciembre son meses que hay un incremento fuerte y que en general, un mensaje para los agentes inmobiliarios, son meses importantes vamos a decir, de esfuerzo, porque hay una mayor disposición de parte de los clientes a acceder a inmuebles, ¿no? Tanto en venta como en alquiler. No olvidemos de las Sí. típicas campañas de los bancos, ¿no? Estás en campaña, le dice a los clientes, ¿no? Exacto. Entonces, viene el cierre contable, fin de año. Entonces, el cierre contable ya se va alisando el terreno a partir justamente de septiembre, octubre, de tal forma, porque una transacción inmobiliaria no es que me aprueben el crédito y ya inmediatamente compro la propiedad. Hay un proceso ahí de presentación de documentos. Entonces, los bancos suelen aplicar eso, la típica campaña para los cierres de año, y eso pues se refleja en estos repuntes, más o menos en el último trimestre de todos los años. Son los picos, ¿no? Lo que se llama en economía los factores estacionales, La ¿no? Que son estacionalidad. sí, la estacionalidad. Efectivamente. Michelle, quizás nos puedas comentar un poco sobre estos cambios de movilidad que nos has brindado acá. Sí, lo que ustedes pueden ver en sus pantallas es una gráfica que nos muestra cómo, por ejemplo, las personas cambian su movilidad durante un horizonte temporal. Si nosotros nos ubicamos en abril del 2020, vemos que las personas aumentaron en casi un 40% su movilidad en zonas residenciales y más bien disminuyeron en un menos 80% en tiendas y ocio, que son todas esas líneas que están en la parte de abajo, ¿no? Son líneas de color amarillo, dice parques, oficinas, supermercados, farmacias, estaciones de tránsito, tiendas y ocio. Entonces, se ve claramente, y eso también se refleja, como lo mencionó Julio y también Martín,
justamente se observa un mayor movimiento en el área residencial. Y eso se sigue evidenciando incluso hasta abril, o sea, hasta hace 7 días atrás, que fue abril del 2021, en la puntita del gráfico, que ya está casi en la parte final. Y entonces ustedes se preguntarán cómo podemos saber cómo se están moviendo las personas. Pues el dato es que Google sabe perfectamente cómo te mueves. Ellos tienen a través de su, no sé si ellos, por ejemplo, saben perfectamente qué visitas, qué no visitas, dónde estás. Y según tu ubicación, por ejemplo, que tienes de tu casa, del inmueble donde tú vives, ellos saben perfectamente si te estás moviendo en área residencial, en tu zona residencial, o si te estás moviendo en lugares más comerciales. Entonces, eso, por ejemplo, refleja mucho el hecho de que muchas personas hayan querido comprar una vivienda o alquilar una vivienda, sea casa, departamento, justamente en zonas residenciales, pues donde justamente es el sector del área construcción, o sea, digamos, el sector construcción, donde más específicamente se ha repuntado, ¿no? Específicamente en tema de vivienda. Más bien por el contrario, en tema comercial hay muchos proyectos retail que están ahí todavía esperando que se terminen, mientras que en el área residencial más bien lo que se ha visto es un aumento muchísimo mayor, bueno, una recuperación más que un aumento, una recuperación mucho mejor que en el área comercial. Correcto, correcto. Bueno, entonces continuamos con propiedades cerradas según negocio. Esto es según tipo de negocio, ya sea de compra-venta o sea de renta. Nuevamente regreso a explicar que la cartera activa de Century 21 es el 63, casi 64% en renta y el 36%, perdón, ahí el dato está errado, es realmente al revés. El 63% es de venta y el 36% es de renta. Y en la cartera cerrada, el 39% de las operaciones son de venta y el 60% son de renta. Ese es el dato. Creo que ahí hubo un pequeño error. ¿Esto qué significa? ¿Esto qué significa? Significa que, claro, efectivamente nosotros como agentes inmobiliarios estamos mucho más dirigidos a operaciones de venta. Sin embargo, dado vamos a decir, el periodo reducido de colocación que toma una renta, es mucho más fácil rotar propiedades en renta y son las que más movilidad normalmente tienen. Y de hecho, más adelante van a poder ver el periodo de colocación de renta versus el periodo de colocación de propiedades a la venta. Ahora, una cosa importante que se ha podido notar en el comportamiento de estas operaciones colocadas en los últimos años es que, como venía diciendo, siempre ha habido una diferencia evidente entre la renta y la venta. Y si ustedes pueden ver en el gráfico, en todo el año 2019, casi todo el año 2020, había un volumen mucho más elevado de operaciones cerradas en renta que en venta, justamente por lo mismo, ¿no? Por la velocidad que puede rotar una propiedad en renta frente a una en venta. Sin embargo, desde noviembre del año 2020, de manera constante hasta marzo, se han igualado. Y están casi en la misma velocidad. Y esto es un dato interesante que puede tener que ver también con el aumento de la cartera en venta en nuestra empresa. Sin embargo, también debe tener algo que ver con el comportamiento de las personas según la temporada en la que nos encontramos. Muy bien. Seguimos entonces adelante y regresando a propiedades cerradas, pero ahora por contrato. Mostrarles entonces la diferencia entre propiedades captadas en exclusividad y propiedades captadas en no exclusividad o como se conoce, opciones. Y ahí está también el dato en volúmenes de cierre, un poco para que lo puedan contrastar con el movimiento de cierres en la fecha y así se pueda comparar correctamente. La cartera activa de Century 21 en exclusividad es del 36% y la cartera en no exclusiva es el 64%. Ahora, esto es interesante porque muestra el rendimiento totalmente opuesto en lo que es la cartera cerrada. Aunque el 36% de la cartera de Century 21 se encuentra bajo contratos de exclusividad con sus propietarios, el 68, casi 69% de estas propiedades, de las propiedades cerradas, han venido de contratos en exclusividad. En cambio, el 31%
viene de contratos en no exclusividad. Y eso es un dato súper importante que, por supuesto, internamente siempre lo distribuimos, pero ahora lo hacemos de manera externa también para nuestros agentes inmobiliarios y para los agentes inmobiliarios en general, que vean la importancia de la exclusividad y el rendimiento de la exclusividad frente a operaciones cerradas. Es la exclusividad el tipo de contrato que logra vender el inmueble, no tanto por el hecho de que un solo agente sea el que se pueda encargar de un inmueble, sino está por vamos a decir, el control y la responsabilidad que significa tener un contrato de exclusividad. Cuando un agente inmobiliario toma la responsabilidad de tener una exclusiva, tiene que sí o sí poder concretar y poder llegar a una conclusión final en la operación inmobiliaria. En cambio, cuando es un contrato en no exclusividad, pues se entra en una especie de competencia con más agentes inmobiliarios y en muchos casos con el mismo propietario, lo cual genera no tanto un desinterés del agente inmobiliario, sino más bien una confusión de parte del comprador. Entonces, los resultados se muestran por sí solos. Si ustedes pueden fijarse, el rendimiento alrededor de los años, aproximadamente un 70% de la cartera de Century 21 a lo largo del tiempo, más allá de los volúmenes que se van moviendo, son operaciones en exclusiva. En exclusiva. Julio. Claro que Sí, sí, Michelle. La teoría de los costos hundidos nos dice que cuando tú sientes más incentivos, tienes más incentivos de invertir en algo, hundir costos aún con la esperanza de que puedas ganar nada o perder, entonces justamente la exclusiva te da eso, ¿no? Te genera más incentivos de invertir, aún sabiendo de que esa transacción no se pueda llegar a realizar con éxito, por ejemplo, porque en el rubro inmobiliario pasan N cosas. De pronto al propietario se le ocurre no vender al final, pero tienes el incentivo. Por la exclusiva hundes costos, inviertes tiempo, esfuerzo, dinero hasta que finalmente se venda. Entonces eso también se refleja ahí, ¿no? Que es una regla de Pareto. La mayoría de exclusivas representan casi todo el cierre. Entonces eso es un dato importante también para todos nuestros colegas. Correcto, sin lugar a dudas. Y es un dato interesante porque es, es extraño que el propietario muchas veces ve la exclusividad como una cárcel, como algo que más bien lo va a comprometer, que va a evitar que pueda hacer su operación, cuando más bien es la exclusividad la que lo va a llevar por supuesto, bien ejercida, no una exclusividad profesional bien manejada, va a hacer que tenga más chances de cierre de propiedades, por lo mismo que vas diciendo, ¿no? Al un agente inmobiliario estar en exclusividad, pues tiene mucha más predisposición a inversión, a responsabilidad frente al inmueble, a compromiso con el propietario, etc., ¿no? Eh, Muy bien, entonces continuamos entonces, y este era un cuadro que les quería mostrar, es la diferencia entre el precio de oferta y el precio de cierre porcentualmente, la variación de este precio. Nosotros en Century 21 listamos en nuestro sistema el precio inicial, el precio de contrato inicial de promoción y por supuesto una vez que es cerrado el precio final, y con eso hemos podido ver la variación de dichos precios en dólares y en soles a lo largo de todo este periodo, ¿no? Desde el 2019 hasta el 2021. Y se nota muy interesante, se puede ver cómo esta variación se fue incrementando de acuerdo a cómo tan pronto entramos al periodo de cuarentena y empezó todo la situación sanitaria en la cual nos encontramos, ¿no? Teniendo un pico muy alto en el mes de agosto, que casualmente es un pico también de volúmenes de ventas, ¿no? Y es interesante esto, la variación que tiene el precio, porque tiene mucho que ver también con el deseo de colocación del propietario y qué tanto el propietario está dispuesto a adaptarse a la situación en el momento en el cual se encuentra, ¿no? Vamos a notar más adelante en un cuadro de tiempo de colocación que a lo largo del tiempo también las colocaciones han demorado cada vez más, ha incrementado el tiempo de colocación y mucho tiene que ver la disposición del propietario en variar el precio. Los propietarios que estuvieron dispuestos en el tiempo, sobre todo en el año 2020, a conciliar el precio con el propósito de poder colocar el inmueble, son los propietarios que han podido transar esa operación inmobiliaria y por supuesto eso se ha podido reflejar en este cuadro, negociaciones mucho más fuertes, vamos a decirlo así, ¿no? Cuando en el 2019 vamos a ver un promedio aproximado de un 5, 6 o 8%,
En el 2020 llegamos a picos de encima del 10 y hasta el 15% en negociaciones, ¿no? Ahora, ya entrando hacia el 2021, se ve cómo esos movimientos, esas negociaciones han ido regresando a su estado natural o al estado donde nos hemos encontrado en todo momento, ¿no? O Muy sea, bien. Julio, factores especulativos entonces de los propietarios, de alguna forma, o sea, aquel propietario que tiene mucha expectativa y especula con su inmueble, hay una relación más bien inversa con el número de cierres que tienen las empresas inmobiliarias, porque Correcto. claramente ahí la tendencia que vemos justamente y se marca mucho más en agosto es la cantidad de negociación que hubo en ese año. O sea, es porque yo me ajusto a los precios, ¿no? De lo que es la realidad económica nacional. Si no, simplemente el especulador está esperando que por ahí, por arte de magia, salga un comprador que muchas veces creen que nosotros podemos hacer magia en conseguirle un cliente de ese tipo, y cuando en realidad con cuadros estadísticos, con evidencia, mostramos que si se baja, se ajusta, finalmente se va a realizar una transacción. Efectivamente, y acá un dato importante también a agregar, que es que en el mes de junio es cuando se reactivan las actividades, no solo de los agentes inmobiliarios, más hacia finales de junio, sino que también se activan las notarías. De hecho, el 55% de las notarías, estaba revisando anteriormente, el Ministerio de Justicia habló que el 55% de las notarías el 10 de junio ya estaban activas. Y esto es interesante, ¿por qué? Porque una de las cosas que vimos en el mes de agosto fue un incremento en operaciones inmobiliarias, evidentemente también una negociación fuerte de esas operaciones, una variación fuerte de esos precios, pero esas operaciones no necesariamente han venido específicamente del mes de agosto o que hubieran sido naturalmente en el mes de agosto, sino venían retenidas de meses pasados que no se podían concretar o muy lentamente se venían concretando, ¿no? Entonces, por eso también vemos un pico mucho más fuerte. Y luego de eso, si ves luego del mes de agosto, en septiembre, una tendencia opuesta de negociación, pues porque luego de ese mes de alta productividad, de alta cantidad de operaciones, pues ya el mercado empezó a conciliarse nuevamente y a llegar y a regresar de a poquitos a la normalidad, ¿no? Y justamente en el siguiente cuadro vamos a poder ver el tiempo de colocación. Y acá lo que estamos haciendo es viendo cuántos meses en promedio están tomando desde el momento en que la propiedad entra en el mercado hasta el momento en que la propiedad sale del mercado y es colocada, tanto en renta como en venta. El cuadro de arriba es de renta y pueden observar que desde el 2019 el periodo promedio en rentas era era más o menos de un mes hasta 2 meses, terminando el 2019, y entrando en el 2020 el periodo casi se dobla, ¿no? Llegando casi hasta 4 meses y ahora en marzo 2021 cerrando en 3 meses promedio colocaciones de renta. Ahora, también esto nuevamente tiene que ver con esa disposición de los propietarios y del mercado inmobiliario a tomar propiedades en un precio que quizás esas propiedades quizás no se han conciliado hacia lo que actualmente la demanda está pidiendo, ¿no? Eh, y acá viene mucho que ver las expectativas, ¿no? Un propietario que puso una propiedad justo antes de la pandemia tenía unas expectativas pre-pandemia, ¿sí? Y si es que el propietario no pudo actualizarse o ponerse a la situación del mercado en el momento, pues eso por supuesto que va a influenciar en una extensión de colocación y ahí en el cuadro lo pueden ver cómo el tiempo de colocación ha ido aumentando paulatinamente. Sin embargo, en los últimos meses y quizás en ventas se puede notar más fuertemente. Sin embargo, los últimos meses ha ido regresando nuevamente un poco a la normalidad. En el caso del 2021 hemos cerrado el periodo de colocación promedio de renta de todo tipo de división y de propiedad en 3 meses y en venta en 7.2, siendo la media 2.4 meses y la media 6.4 en venta. Muy bien, esos son los datos. No sé si hay algo, Michelle, Martín, que quieran agregar. Por mi parte, no, en realidad estoy bastante satisfecho con toda la presentación. Me parece una fórmula perfecta. Excelente, excelente. No, Michelle. Sí, bueno, solamente decir que para mí es un honor contar con capos como Martín, Julio, y complementar esta información hacia el público, ¿no? Para que pueda entender un poquito
sobre el desenvolvimiento del mercado inmobiliario y lo rico y lo exquisito que puede llegar a ser dedicarse a este rubro. Sí, sin lugar a dudas, realmente es un honor también estar con ustedes, Michelle, Martín, que nos hayan acompañado. Esperamos que podamos hacer esto de manera continua a favor de informar, actualizar y darle información de valor, estadísticas de valor a nuestro público, a nuestros agentes inmobiliarios y nuevamente agradecerle a todos los que nos están viendo por Facebook Live, a nuestros invitados y franquiciados que se encuentran también en Zoom en este momento, agradecerles por acompañarnos y espero vernos en la próxima oportunidad. Que les vaya muy bien. Muchas gracias. Hasta luego.